Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta última ponencia de la segunda temporada de este ciclo de charlas que bajo el título genérico de Materia condensada, un universo en tus manos, pues pretende trasladar temas novedosos y estimulantes en este ámbito de la física de la materia condensada, con la idea de tener un lenguaje, digamos, accesible, dirigido fundamentalmente al estudiantado de grado. ¿Vale? Me llamo Arantxa Fraile Rodríguez, soy profesora agregada de la Universidad de Barcelona y vocal de la Junta de Gobierno del GEFES, que es la División de Física de la Materia Condensada de la Real Sociedad Española de Física. Antes de pasar a presentar al ponente de hoy, me gustaría recordar que las charlas anteriores, tanto de este ciclo, esta segunda temporada como la primera, están disponibles en nuestro canal de YouTube, que podéis encontrar en la propia página web del GEFES, que compartiremos después si no está ya en el chat. Os recomiendo efusivamente que veáis esas charlas porque han tratado todas ellas temas muy punteros, de ciencia puntera y con ponentes excepcionales, como es el del día de hoy, al que paso a presentar. Él es el profesor Victorino Franco, él es catedrático de la Universidad de Sevilla, ha hecho prácticamente toda su carrera científica allí y él se considera, gusta de considerarse un físico experimental, aunque evidentemente tiene desarrollo y ha hecho contribuciones relevantes en el desarrollo de modelos también. Su línea de investigación actual se enmarca en este ámbito del efecto magnetocalórico como, digamos, un mecanismo para obtener energía de manera más eficiente y sostenible desde el punto de vista medioambiental. Sobre esto es sobre lo que nos hablará principalmente hoy. Victorino ha hecho también numerosas estancias de investigación en diversos países de Europa, en diversos lugares prestigiosos de Estados Unidos, también en Asia, varias en China, en Singapur. Y bueno, su currículum es extenso, pero podríamos decir que, digamos, en el ámbito científico tiene un número digamos, elevado de publicaciones y elevado número de citas, que para el estudiantado de grado eso es como nuestro indicador de impacto, ¿no? Como de influencers somos nosotros en la ciencia, ¿no? Y eso da una idea del impacto que tiene su investigación. También acaba de editar un libro con un colega de una empresa americana, Lakeshore Cryotronics, sobre técnicas de caracterización magnética. Durante su extensa carrera ha recibido varios premios y reconocimientos, destaco algunos, por ejemplo, hace ya unos años, cuando era más joven, premio investigador Nobel en física experimental de la Real Sociedad Española de Física, o también el premio investigador joven de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Más recientemente ha sido galardonado con digamos, con lo que se denomina Distinguished Lecturer de la sección magnética de la IEEE, que es una sociedad establecida desde hace mucho tiempo y que le ha permitido pues, darnos conferencias con un carácter también bastante divulgativo sobre bueno, pues, este tema del que nos tratará hoy y quizás también algún otro, y le ha permitido, digamos, viajar alrededor del mundo. Tuvo suerte de que le concedieron este galardón justo en 2019, porque sus continuadores de momento no han tenido tanta suerte del viaje, él sí. Y bueno, y eso ha podido aunar también nuestra faceta de querer viajar con la parte científica. Sí que quiero destacar también, antes de terminar, la conexión, digamos, entre ciencia y empresa que tiene el perfil del profesor Victorino Franco. Y ha liderado en este contexto varios contratos con empresas multinacionales. Y si lo comento es para que entendamos, ¿no? Sobre todo el estudiantado de grado, que la ciencia básica, la buena ciencia básica que él hace y nos presentará, no es excluyente de las buenas aplicaciones científicas, que realmente se retroalimentan mutuamente y que es a través del progreso en ambas que es como el conocimiento avanza, ¿vale? Y bueno, finalmente, digamos, también hemos de destacar algo que, fijaos, es profesor, lo cual quiere decir que tiene evidentemente numerosas tareas docentes, he destacado muchas cosas en el ámbito de la investigación y también ha ejercido importantes y ejerce importantes tareas en el ámbito de la
servicio a la comunidad científica en numerosas facetas, ¿no? Pero por destacar algunas, fue presidente del capítulo español, ¿no? De esa sociedad magnética de la IEEE, y es el único miembro no japonés dentro del Comité de Materiales Amorfos y Nanocristalinos de la Japan Society for the Promotion of Science, ¿no? Que es algo prestigioso porque teniendo en cuenta, ¿no?, que algunas de estas sociedades vigilan mucho a sus miembros, ¿vale? Y finalmente se ha de destacar su trabajo también en la Agencia Estatal de Investigación, que para quien no lo sepa, digamos, es ese organismo grande, estatal, que vigila y se encarga de distribuir los recursos de financiación y los recursos humanos. Y entonces, pues él es colaborador con esta agencia, ¿vale? Bueno, con esto doy, ¿no?, por terminada esta breve presentación de Victorino, pero antes de pasar a su charla sí me gustaría comentar un par de cosas de funcionamiento y una es que para escribir vuestras preguntas o comentarios lo podéis hacer directamente en la sección esta de Q&A, Questions and Answers, que encontraréis en la parte de abajo del Zoom a la derecha. Podéis hacer vuestras preguntas o comentarios en cualquier momento de la charla, que yo al final pues las recogeré en la medida que sea posible y se las trasladaré a Victorino para que las comente o responda, ¿vale? Luego también, para quien no lo haya hecho ya, responded esta encuesta sobre qué tipo de perfil tenéis, si es que está disponible, que yo ahora mismo no la puedo ver, que nos ayuda a ver un poco el tipo de audiencia que tenemos, y para quien esté interesado en tener un diploma de asistencia, pues lo podéis hacer a través del mail, enviándonos un correo a ese mail que se habrá puesto en el chat, indicando vuestro nombre, y así os constará como que habéis asistido a la charla. Con esto creo que de momento es todo por mi parte y doy paso al profesor Victorino Francos. Para mí realmente, Victorino, un placer y un honor estar aquí contigo y aunque parte de esta charla ya la he escuchado en una de esas famosísimas Distinguished Lectures que nos has dado, será para mí un placer volver a verte. Espero que pronto online, presencial en algún otro contexto, y de momento pues te cedo la pantalla para que puedas compartir presentación y cuando quieras. Muchas gracias, Arantxa, por la presentación. Ha sido muy amable diciendo todas esas cosas, a lo mejor algunas un poquillo exageradas. También muchas gracias al jefe por invitarme a dar esta charla, que creo que es una buena oportunidad de divulgar el tipo de cosas que hacemos en distintos laboratorios y mostrarles fundamentalmente a los estudiantes que hay una conexión entre lo que ellos van viendo en clase y lo que vamos haciendo en laboratorios de investigación, en distintas universidades o en distintos centros de consejo. Entonces, hoy lo que quiero hablar, y voy a empezar a compartir la pantalla, que si no, no vamos a ver nada. Ahora sí debéis ver la pantalla. Hoy lo que quiero hablar es sobre refrigeración de estado sólido o efecto magnetocalórico. Entonces, lo primero es tratar de motivar un poco por qué hacemos este tipo de cosas. Y la primera pregunta es, ¿seríamos capaces de imaginarnos un mundo sin sistemas de refrigeración? Bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza es qué es lo que pasaría si no tuviésemos aire acondicionado. Y algunos de vosotros estaréis un poquillo más en el norte de España y no tendréis mucho problema hasta dentro de un tiempo. Nosotros que estamos aquí en Sevilla, pues dentro de pocos días, si no hay aire acondicionado, pues estaremos como ese dibujito que tenéis ahí abajo. Pero no solo eso, estos sistemas de aire acondicionado pueden trabajar en modo inverso, en forma de bomba de calor, y nos pueden servir también para sistemas de calefacción. Entonces podríamos evitar el pasar mucho frío en invierno cuando no tenemos estos dispositivos. Otra cosa que se nos viene a la cabeza si nos quedásemos sin sistemas de refrigeración es ¿qué es lo que pasaría con los frigoríficos? Bueno, uno de los primeros efectos va a ser que la comida no podríamos mantenerla de la forma que la mantenemos hoy en día. Tendríamos que hacer como hacían nuestras abuelas, de ir al mercado todas las mañanas para comprar lo que vamos a comer justo en ese día. Y eso hace que nuestra vida
tendría que cambiar completamente. No podríamos depender de sacar la comida tan rápidamente del frigorífico. Y hay otro problema que para algunos podría ser incluso mayor, y es que tendríamos que beber la cerveza caliente, que eso en Centro Europa es algo que está bastante de moda. Algunos miembros de la junta directiva del jefe parece que les gusta, pero yo no me imagino bebiendo cerveza calentita, especialmente en verano. Hay otro efecto que también es importante, y es que recientemente nos hemos dado cuenta que los medicamentos se tienen que transportar en unas condiciones de frío bastante estrictas. Sobre todo hace un par de años, pues, nos enteramos que algunas de las vacunas para el COVID, si no se transportaban en frío, pues no se podrían mantener. Y todos sabemos qué es lo que pasa si no tenemos estas herramientas para luchar contra estos elementos externos. Entonces, desde el punto de vista de personas que trabajamos en física del estado sólido, en física de la materia condensada, ¿qué es lo que podemos hacer para tratar de evitar los problemas que tendríamos si no conseguimos tener sistemas de refrigeración? Pues, desde nuestro punto de vista, nuestras capacidades, lo que podemos hacer es tratar de desarrollar sistemas de refrigeración de estado sólido que sean energéticamente eficientes y que además sean más ecológicos de lo que tenemos hoy en día. Y esto se puede hacer usando el efecto magnetocalórico, y de esto es de lo que va a ir la charla. Entonces esto me lleva a la tabla de contenidos de esta serie de charlas que estuve dando por todo el mundo, como mencionó Arantxa, donde tenemos distintos aspectos del mismo problema que, dependiendo del tipo de audiencia, pues me puedo centrar más en uno o en otro. Y por eso os hemos pedido que rellenaseis una encuesta al principio para saber qué tipo de experiencia tenía cada uno de los asistentes. Entonces, voy a tratar de empezar motivando un poquillo más este tema de trabajo, y para eso lo que he hecho es coger este gráfico de flujo de energía que viene del Lawrence Livermore National Lab, donde en la columna de la izquierda lo que tenemos son las distintas fuentes de energía primaria. Partimos de la energía solar, nuclear, hidroeléctrica, eólica, y bajamos hasta el petróleo. Y lo primero que nos damos cuenta es que, bueno, la situación es bastante mala porque la mayoría de la energía que consumimos viene del petróleo. Después tenemos el gas natural, que en circunstancias normales no es un gran problema, pero con la situación geopolítica que tenemos en estos últimos meses, pues nos estamos dando cuenta que el gas también es un problema grave. Y esto es una situación que tenemos que solventar. Tenemos que ir más hacia fuentes de energía renovables. Otra de las columnas que tenemos aquí, que es bastante importante, es el sector donde usamos esta energía. El sector residencial, comercial, industrial y de transporte. Y de nuevo, si nos fijamos en el transporte, pues nos damos cuenta que la situación también es bastante mala porque la mayoría de la energía que consumimos viene del petróleo, que no es una fuente de energía renovable, y por eso la mayoría de los gobiernos están tratando de convencernos a todos que nos cambiemos a los vehículos eléctricos. Esto es un cambio costoso que, bueno, todos nos resistimos a hacer. Hay otra columna que está aquí en gris, que a la gente le gusta bastante fijarse en ella. Y yo creo que es quizá la más importante de toda esta gráfica, donde nos dice la fracción de energía que estamos consumiendo y la usamos en algo útil, y la cantidad de energía que estamos desperdiciando. Nos damos cuenta que la mayoría de la energía que consumimos la estamos desperdiciando. Y si nos fijamos de dónde viene esa energía desperdiciada, una fracción muy elevada viene de este cuadradito naranja que tenéis ahí, que es la conversión de las distintas fuentes de energía primaria en energía eléctrica. ¿Por qué quiero resaltar esto? Pues porque la mayoría de los sistemas que usamos hoy en día para esta conversión de energía se basan en materiales magnéticos. Por lo tanto, si somos capaces de mejorar las prestaciones de nuestros materiales magnéticos, vamos a ser capaces de reducir estas pérdidas y, por tanto, de tener un impacto real sobre la sociedad. Otra imagen que creo que es importante es la que podemos sacar de este vídeo que he tomado prestado de la NASA, donde vemos un
mapa del mundo donde hay marcadas unas regiones con distintos colores. ¿Qué es lo que quieren decir estos colores? Pues las zonas oscuras, como tenemos aquí, lo que están indicándonos es que la temperatura en ese punto de la Tierra, en el año que estemos viendo ese fotograma, pues es más cálida que el promedio en los 3 años anteriores. Y las zonas que tenemos en azul oscuro significa que esa zona de la Tierra estaba más fría en esa época, en ese año, que en el promedio de los 3 años anteriores. Y el vídeo va a ir corriendo durante una época bastante larga, desde 1884 hasta hace prácticamente un par de años, y al principio lo que vemos son distintas oscilaciones, y eso es lo que esperamos ver desde un principio. Pero cuando nos acercamos a tiempos actuales, nos damos cuenta que todo se vuelve naranja o más bien rojizo. Hay gente que sigue negando el cambio climático. Yo no voy a hacer consideraciones sobre eso, porque eso es labor de los políticos. Lo que sí está muy claro de este vídeo es que en los próximos años vamos a necesitar más y más sistemas de refrigeración y de control de temperatura. Bueno, en ese sentido, si volvemos a recapitular y nos fijamos en qué es lo que pasaba en ese flujo de energía, nos damos cuenta que el sector residencial y comercial usa aproximadamente un 42% del consumo de energía. Y de él, aproximadamente la mitad la usamos en control de temperatura. Heating, ventilation y air conditioning. Son las siglas estas que tenemos en inglés. Bien, si somos capaces de mejorar la eficiencia energética de estos sistemas de control de temperatura, de nuevo, seguro que vamos a hacer un impacto real sobre la sociedad. Y entre estos sistemas más eficientes para la refrigeración se encuentran los sistemas basados en el efecto magnetocalórico. ¿Por qué? Porque los prototipos actuales son mucho más eficientes que el mejor frigorífico o aire acondicionado que podáis tener en casa. Los sistemas actuales se basan en la compresión y expansión de gases, y el mejor sistema que puede haber en casa es del orden de un 40% de eficiencia energética con respecto al límite teórico. Y lo que nos encontramos con los prototipos actuales de sistemas de refrigeración magnética, estos no son sistemas comerciales todavía, es del orden del 60% de eficiencia. Esto es una mejora muy significativa y teniendo en cuenta que solo son prototipos, todavía tenemos mucho margen para mejorar. Hay ventajas adicionales en este tipo de sistemas, porque no tenemos que usar gases que dañen la capa de ozono o que causen efecto invernadero. Y para algunas aplicaciones específicas es muy importante considerar que estos sistemas no van a usar compresores grandes, por lo tanto van a tener muy poco vibración y van a producir muy poco. Esto seguro que en termodinámica os han hablado de los sistemas de desimanación adiabática que se usan en los criostatos para obtener temperaturas muy bajas. El principio de funcionamiento es exactamente el mismo que vamos a usar nosotros aquí. La única diferencia es que en esos criostatos estamos tratando de alcanzar temperaturas muy bajas. Lo que estamos tratando de hacer hoy en día es mover ese rango de trabajo desde la criogenia a la temperatura ambiente. Para eso lo que nos hacen falta son materiales que tengan transiciones de fase cerca de la temperatura ambiente. Por eso hay una conexión muy grande entre el estudio de esas transiciones de fase que veis en física estadística o en termodinámica y los sistemas de refrigeración que estamos tratando de desarrollar hoy. Pues bien, ¿qué es este efecto en el que estamos interesados? ¿Qué es el efecto magnetocalórico? Pues voy a tratar de enseñároslo con un vídeo que es bastante sencillo, son unos dibujos animados esencialmente. Y si queremos medir efecto magnetocalórico, lo primero que necesitamos es un campo magnético variable. Ese campo magnético variable viene representado por este electroimán que tenemos ahí en la pantalla. Además de eso, necesitamos nuestro material magnetocalórico, que es el que he puesto entre las piezas polares del electroimán,
y una forma de medir la temperatura de la muestra, que es lo que está representado por ese termómetro que tenemos a la derecha de la imagen. Si aplicamos campo y lo retiramos, vemos que hay un cambio reversible de temperatura de la muestra. Ese cambio reversible de temperatura es el efecto magnetocalórico que queremos caracterizar. Bueno, voy a fijarme un poquito más en qué es lo que pasa dentro del material. Para eso hago zoom en esa zona. Y vemos que podemos representar nuestro sistema en dos subsistemas. Por un lado tenemos el subsistema reticular y como estamos a una temperatura finita tenemos nuestras vibraciones reticulares. Y por otro lado tenemos el subsistema magnético, que en este caso está representado por esas flechas, esos momentos magnéticos que están fluctuando aleatoriamente en ausencia de campo. Y ahora lo que hago es aplicar campo hacia la derecha de la imagen. Lo que voy a hacer es alinear todos los momentos magnéticos paralelos entre sí. Es decir, la entropía del subsistema magnético está disminuyendo. Y esa disminución de la entropía magnética, si el proceso de emanación lo hago de manera adiabática, es decir, la entropía total se tiene que mantener constante, la disminución de entropía magnética se tiene que compensar con un aumento de la entropía del subsistema reticular. Por lo tanto, vemos que tenemos más variaciones, más vibraciones reticulares, más variaciones de la posición de esos momentos magnéticos y la temperatura de la muestra aumenta. Y ahora lo que puedo hacer es pasar un fluido a través de la muestra para bajarla otra vez a la temperatura inicial y eso lo hago sin retirar el campo magnético. Por lo tanto, los momentos magnéticos siguen orientados de la misma manera. Y una vez que estoy en esta situación, puedo retirar el campo abruptamente para estar de nuevo en condiciones adiabáticas. Eso hace que la entropía del subsistema magnético aumente y como el proceso es adiabático, eso se compensa con una disminución de la entropía del subsistema reticular. Tenemos menos variaciones, menos vibraciones reticulares, la muestra se enfría. Ahora que tengo mi material magnetocalórico frío, lo que puedo hacer es pasar otro fluido que me sirve para transmitir calor entre una cámara donde tengo la cerveza que veíamos antes y este material magnetocalórico frío. Y si lo hago de manera cíclica, puedo construir un refrigerador, un frigorífico, que se basa no en compresión y expansión de gases, sino en un efecto de estado sólido, el efecto magnético. Pues bien, este esquema es algo que hemos hecho simulando y también es una mera animación. Si realmente fuese cierto, cuando nosotros hiciésemos una medida real, y es lo que voy a presentar en este vídeo, ¿qué es lo que nos encontraríamos? Pues por un lado tendríamos la temperatura de nuestra muestra, que va a ser una línea roja que va a empezar a partir de aquí, y esta muestra es un trozo de gadolinio, con lo cual la temperatura de trabajo va a ser la temperatura ambiente, y por aquí abajo vamos a tener una línea azul que lo que está haciendo es indicando el campo que estamos aplicando. Pues bien, si dejamos que la temperatura de la muestra se estabilice, cuando la temperatura sea estable puedo aplicar un campo magnético abruptamente, y eso es lo que va a pasar en un momento, y vemos que al aumentar el campo, la temperatura de la muestra, igual que vimos en el dibujo animado de antes, aumenta. Si yo mantengo la muestra a temperatura a campo constante, esta relaja hasta temperatura ambiente, porque lo he hecho a propósito para que no tenga un buen aislamiento, y cuando estoy cerca de la temperatura ambiente, lo que puedo hacer es quitar el campo abruptamente y vemos que la temperatura de la muestra vuelve a bajar. Es decir, eso que hemos hecho como un dibujo animado para ilustrar qué es lo que podría estar pasando dentro del material, vemos que es realmente lo que sucede cuando hacemos una medida real. Y esas medidas las podemos hacer no solo del campo magnético que estamos aplicando, que en este caso es negro, o la temperatura de la muestra en azul, sino que también podemos correlacionarla con la emanación que tiene la muestra y vemos que cuando emanamos la muestra, la temperatura de la misma sube, cuando la desemanamos, la temperatura baja. Pues bien,
Esto, que parece ser que nada más que nos serviría en un laboratorio, pues se puede implementar en un prototipo real. Y este es uno de los prototipos que atrajo más atención hace ya unos cuantos años. Lo desarrolló General Electric y, como podéis ver aquí, bueno, la parte del refrigerador magnético es esta caja tan horrorosa que tenéis ahí. Y hicieron dos versiones distintas. Una enfriaba una botella de cerveza americana, que no voy a hacer comentarios sobre la calidad de la misma porque esto se está grabando. Y la otra versión lo que hace es refrigerar una lata de la misma marca de cerveza. Bueno, esto de refrigerar un botellín de cerveza parece una cosa bastante tonta, pero en realidad tenía una explicación bastante buena. Imaginaos que yo, y detrás mía, tengo un sistema de refrigeración magnetocalórico que está funcionando y os digo que realmente funciona. Vosotros que estáis en casa, pues, ¿me creeríais o no? Muchos de estos botellines de cerveza tienen un puntito que cambia de color cuando la cerveza está a la temperatura óptima, cuando se enfría. Entonces es una cosa bastante gráfica si yo pongo a funcionar el sistema y vemos que el color de la etiqueta cambia de una cerveza caliente, que nada más que beberían en Centro Europa, a una cerveza fría, que es la que nos beberíamos aquí en el sur. Hubo otro prototipo que presentó Haier, una casa china de fabricación de electrodomésticos, en combinación con Astronautics Corporation of America y BASF. Esto lo presentaron un año después en el Consumer Electronics Show en Las Vegas, y como podéis ver aquí, esto es una cava para enfriar vino. En esta parte de aquí abajo, en esta caja negra, si la abrimos, vemos que tenemos la parte del refrigerador magnetocalórico. Entonces, os comenté antes que hay algunas aplicaciones en las que no nos interesa tener vibración, y el caso de la conservación de los vinos a la temperatura óptima es una de ellas. Si uno es un fan de los vinos caros, no quiere transmitir vibración a las botellas para no dañarlas. Y esta es una aplicación muy buena para ese tipo de sistemas. Pero la refrigeración de cerveza y vino no es la única aplicación del efecto magnetocalórico. Nosotros lo que estamos diciendo por ahora es que estamos suministrando energía al sistema y este nos da una variación de temperatura. Podemos hacerlo al revés. Podemos proporcionar una diferencia de temperatura a nuestro sistema y obtener a cambio una energía o un trabajo. Esto sería un motor termomagnético o un generador termomagnético que se puede hacer que funcione en base a este mismo principio. Bien, hoy en día todos llevamos el móvil en el bolsillo y la mayoría de nuestros datos están en la nube. Muchos de estos centros de datos se encuentran en los países más fríos del planeta porque no queremos gastarnos mucho dinero en los sistemas de refrigeración o aire acondicionado. Si fuésemos capaces de desarrollar sistemas de refrigeración más eficientes, sería mucho más barato poder distribuir estos centros de datos por toda la superficie del planeta. Y esto sería mucho más eficiente a la hora de transmitir la información de unos puntos a otros. Y esto se puede hacer con el efecto magnetocalórico y la refrigeración. Hay otra aplicación que es bastante interesante hoy en día, que es la movilidad eléctrica, por dos motivos. Por un lado, bueno, todos sabemos que los vehículos eléctricos tienen un cierto rango en el que podemos conducir entre recargas. Cada vez está siendo más amplio, pero no es demasiado grande. Y bueno, en cuanto encendemos el aire acondicionado en el coche, que es algo estrictamente necesario aquí en el sur de España, casi la mitad del año, pues ese rango que podemos conducir disminuye muchísimo. Si tenemos sistemas de refrigeración, de aire acondicionado más eficientes dentro de nuestros vehículos eléctricos, vamos a ser capaces de conducir unas distancias mucho mayores entre recargas, que es uno de los problemas que tenemos para hacer este paso a la movilidad eléctrica. Pero no solo eso, hay otro aspecto del mismo problema. Y es que en estos mismos móviles que llevamos en el bolsillo, lo que queremos hacer es cargarlos lo más rápido posible.
Y todos nos hemos dado cuenta que cuando cargamos las baterías de una manera rápida, lo que sucede es que se calientan. Este calentamiento de las baterías hace que cada 2 años aproximadamente tengamos que olvidarnos del móvil que tenemos y tengamos que comprar uno nuevo porque la batería ya no funciona. Cuando es un equipo que vale 200, 300, 500 euros, pues eso podemos plantearlo. Si lo que estamos haciendo es dañar las baterías del coche porque las cargamos rápido, el tirar el coche o cambiar las baterías es algo muy caro. ¿Cómo solucionamos este problema de la carga rápida? Lo que hay que hacer es refrigerar las baterías mientras se recargan. Claro, si uno se gasta un dineral en un coche de última generación y un modelo bastante exclusivo, un vehículo eléctrico, pues no quiere estar oyendo ruidos del sistema de refrigeración mientras se produce la recarga. ¿Qué solución tenemos? Pues algunas de las casas más relevantes de vehículos de alta gama lo que están estudiando es precisamente la refrigeración magnética como posibilidad de recarga, de refrigeración durante el proceso de recarga sin producir vibraciones o ruidos. También existen aplicaciones biomédicas. Todos conocemos la resonancia magnética por imagen y todos sabemos que hay agentes de contraste, esencialmente partículas de gadolinio que nos inyectan en el cuerpo para distinguir unos órganos de otros. Es decir, estamos esencialmente sacando la topografía del paciente. Lo que podemos hacer es tener agentes de contraste que, dependiendo de la temperatura a la que esté ese agente, es decir, dependiendo de en qué órgano esté y qué temperatura tenga ese órgano, ese contraste adicional se active o se desactive. Es decir, seríamos capaces de hacer una resonancia magnética funcional y nos diría no solo dónde están los distintos órganos, sino qué órgano es el que está dándonos problemas. Y eso podemos hacerlo usando nanopartículas magnéticas. También podemos usarlas para la distribución controlada de medicamentos. Hoy en día se usan nanopartículas magnéticas funcionalizadas en su superficie, de manera que esa nanopartícula contiene el medicamento en la cara externa, son nanopartículas core shell, y las guiamos a una cierta zona del cuerpo aplicando gradientes de campo. Lo que hacemos es acumular ese medicamento en esa zona del cuerpo y cruzamos los dedos para que este se libere ahí y solo ahí. Lo que podemos hacer con nuestros materiales magnetocalóricos es fabricar estas nanopartículas core shell, pero hay algunas de ellas que al aplicarle el campo de manera diabática tienen dos efectos. Uno de ellos es que varían su temperatura. Y al subir la temperatura es más fácil que el medicamento se libere en ese instante. Pero además, al aplicar esa variación abrupta de campo, la partícula cambia de volumen abruptamente. Entonces, la combinación del cambio de temperatura junto con el cambio de volumen hace que seguro que el medicamento se libere en esa zona del cuerpo y en ese instante. ¿Cómo hacemos para aplicar esos campos pulsados de una manera localizada? Pues tenemos unos sistemas que ya funcionan en los hospitales, que son los mismos sistemas de resonancia magnética de imagen. Es decir, es una vía alternativa para aplicar el efecto magnético. Y finalmente, hay algunos sistemas que liberan una cantidad de calor muy grande en periodos de tiempo muy cortos y que necesitamos que estén activos lo más rápido posible para poder realizar ese mismo proceso. Bien, hemos desarrollado demostradores que indican que el uso de la refrigeración magnetocalórica es mucho más eficiente para conseguir que estos equipos vuelvan a estar operativos si lo comparamos con los sistemas de refrigeración convencional. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer con el efecto magnetocalórico. Bueno, como muchos de vosotros sois estudiantes de grado, creo que es importante insistir en qué magnitudes son las que tenemos que caracterizar si queremos estudiar el efecto magnetocalórico.
Y para eso, acordaos del vídeo que os enseñé antes, estábamos hablando de dos cosas. Por un lado, hablábamos de variaciones de entropía, los momentos magnéticos orientados o desorientados. Y por otro lado, hablábamos de la variación de temperatura del material. Pues podemos estudiar bien variaciones de entropía, bien variaciones de temperatura, o incluso mejor, combinaciones de los dos para caracterizar nuestros materiales magnéticos. ¿Cómo podemos sacar estas variaciones de entropía? Pues si nos fijamos en esta ecuación de la izquierda, lo que vamos a ver son variaciones de emanación en función de la temperatura para distintos valores de campo. Y vamos a tener una respuesta grande de la variación de entropía magnética cuando estas variaciones de emanación sean abruptas. Esto, en el caso de los criostatos, se hace con sales paramagnéticas porque la susceptibilidad diverge cuando nos vamos a temperaturas muy bajas. En el caso de querer ir a aplicaciones a temperatura ambiente, lo que vamos a necesitar son transiciones de fase cerca de la temperatura ambiente que produzcan estas variaciones de emanación en la zona donde nos interesa. Por otro lado, podemos hablar de estas variaciones de temperatura diabática que, si os fijáis aquí, esencialmente lo que hay dentro de la integral es lo mismo que teníamos a la izquierda, pero lo combinamos con la capacidad calorífica en función de la temperatura y del campo. Como estas medidas en función de la temperatura y del campo son un poquito más complicadas, pues lo que suele hacer la gente es aproximar que esta C sub T es independiente del campo, lo sacamos de la integral y vemos que delta T es T delta S, es decir, la variación de entropía magnética dividida por la capacidad calorífica de nuestro. Pues bien, esto nos daría un valor de cómo de grande es nuestra respuesta, pero también nos hace falta saber en qué rango de temperatura puede trabajar el equipo. Que un frigorífico no funciona solo a la temperatura a la que la cerveza está fría o a la que los fiambres están fríos, sino que tiene que estar trabajando en un rango de temperatura amplio, desde la temperatura que tenemos en la habitación a la temperatura que hay dentro del frigorífico. Bien, ese rango de temperatura se puede calcular de alguna manera a partir de esta capacidad de refrigeración, que no es más que integrar estas variaciones de entropía, o bien hay otras definiciones de estos Key Performance Parameter, estos índices que nos permiten evaluar cómo de bueno o de malo es el material, y fijaos que en los últimos años se están desarrollando nuevas métricas para indicarnos cómo podemos caracterizar nuestros materiales y saber si realmente van a funcionar bien dentro de los dispositivos. Es decir, esto es un proceso que evoluciona con el tiempo. Los físicos y los ingenieros de materiales desarrollamos unos materiales, a la redundancia, para que los ingenieros traten de aplicarlo en sus dispositivos. Lo que nosotros creemos que es magnífico cuando ellos tratan de aplicarlo en los equipos, se dan cuenta que no funciona todo lo bien que debería, y ahí vienen otra vez los físicos y los ingenieros de materiales para tratar de analizar cómo poder predecir ese comportamiento de los materiales en las aplicaciones reales. Pues bien, ya sabemos qué es el efecto, por qué es importante y qué es lo que tendríamos que caracterizar. Yo creo que en una charla para estudiantes fundamentalmente de grado es muy importante también saber cómo tenemos que medir estos materiales. Bueno, lo que uno piensa de una manera bastante naif al principio es que si yo lo que quiero ver son variaciones de temperatura, pues lo primero que tendré que hacer es coger mi muestra, que es esta que tengo aquí, y ponerle encima un sensor de temperatura. Que no vamos a usar un termómetro de mercurio, entre otras cosas, porque ya están prohibidos, pero podemos usar, por ejemplo, un termopar, y esta sería la soldadura que nos da la temperatura de la muestra con respecto a la soldadura de referencia. ¿Qué es lo que haríamos? Aplicaríamos nuestro campo magnético de una manera rápida y detectaríamos esta variación de temperatura.
Esto en el papel es una cosa extremadamente sencilla, pero genera muchos problemas desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Cuando uno está diseñando nuevos materiales y sintetizando estos nuevos materiales, lo que va a ser producir muestras pequeñas. Algunas son del orden de miligramos. Y si le ponemos un sensor de temperatura que tiene una masa térmica que es comparable o incluso mayor que la masa térmica de la muestra que queremos caracterizar, no vamos a poder hacer que el sensor siga a la temperatura de la muestra. Va a ser todo lo contrario. El sensor va a imponer que la temperatura de la muestra no varíe. Entonces, eso es un problema que se puede solventar haciendo algunas aproximaciones un poquito inteligentes. Además, no hay sistemas comerciales que funcionen bien para hacer este tipo de medidas en función del campo, y las medidas normalmente dan señales pequeñas cuando aplicamos campos en los laboratorios de investigación habituales. Todos estos son problemas que tenemos que solventar. ¿Cómo? Pues haciendo medidas en campo alterno. Hay algunos tipos de medidas que son un tanto exóticos, por ejemplo, el efecto espejismo, que no es más que considerar que cuando yo tengo una muestra y su temperatura varía, el gas que está justo encima de la muestra también va a cambiar su temperatura. Entonces, si alguno no ha conducido por la autopista, por aquí por el sur, en verano, pues se da cuenta que cuando uno mira el asfalto a una cierta distancia, parece que hay agua, y a la temperatura que está el asfalto no puede haber agua. Lo que está sucediendo ahí es que se produce el efecto espejismo, que la variación del índice de refracción del gas que está justo encima de la muestra, en ese caso el asfalto, hace que los rayos de luz se desvíen. Pues si tenemos una muestra que se calienta y hacemos que incida un haz de luz prácticamente paralelo a la superficie de la muestra, este calentamiento del gas que hay encima desvía el haz de luz, y si medimos esa deflexión del haz de luz, podemos inferir cuál es la variación de temperatura. Se pueden hacer medidas en campos pulsados, podemos recalibrar nuestros sensores de manera que tengan en cuenta la diferencia de masa térmica entre la muestra y el sensor, pero bueno, siempre son complicadas. Se pueden hacer también medidas indirectas, y las más habituales son medidas indirectas magnéticas. ¿Esto cómo se hace? Pues con un magnetómetro, que lo que hacemos es aplicar campos magnéticos a distintas temperaturas de la muestra. Si hacemos eso, si medimos emanación en función del campo a distintas temperaturas, podemos sacar estas distintas curvas que cuando las procesamos con la misma ecuación que os enseñé antes, vemos que hay una respuesta aguda de la variación de entropía magnética a una temperatura determinada. Y esta temperatura es la temperatura de Curie de nuestra muestra, en este caso, que es un trozo de carbón. También podemos hacer medidas indirectas usando calorimetría, es decir, medimos el calor específico de nuestro material en función de la temperatura y en función del campo aplicado, y obtenemos curvas de este tipo. Y bueno, es fácil, si os acordáis de vuestra termodinámica, sacar cuánto vale la entropía total en función de la temperatura, sin más que integrar esta T sub H en función de la temperatura. El problema es que esto para un físico teórico pues es una cosa extremadamente sencilla, incluso en los papeles sale muy bien, pero aquí tenemos que empezar nuestras medidas a 0 Kelvin, y experimentalmente no podemos llegar a 0 Kelvin. Nos podemos aproximar, pero nunca vamos a llegar a 0 Kelvin. Por otro lado, la zona donde la respuesta del material es más importante es donde está su transición, y eso queremos que esté a temperatura ambiente, con lo cual nos cuesta muchísimo dinero bajar hasta casi 0 Kelvin para hacer nuestras medidas. Entonces, ¿qué es lo que se le ha ocurrido a mucha gente? Pues hacer una aproximación, y es considerar que el integrando es lineal en todo el rango de temperatura hasta una cierta temperatura inicial, que es donde empiezo a medir, y utilizamos esta aproximación y solventamos el problema. Una vez que hacemos eso, conseguimos nuestras curvas de entropía en función de la temperatura
para distintos valores de campo, como veis aquí, y si ampliamos esa curva, vemos que hay unas ligeras diferencias en esas curvas de entropía cuando variamos el campo. Si nos fijamos en una temperatura constante, pues esas variaciones de entropía que obtenemos al aplicar el campo nos dan la variación de entropía magnética, o si nos fijamos en un valor constante de entropía en un proceso adiabático, pues tenemos unas variaciones de temperatura, que es la variación de temperatura adiabática de nuestra muestra. Es decir, de esta manera caracterizaríamos de una manera completa nuestro material. Pues bien, esta aproximación que comentamos antes da muchos problemas y se producen muchísimos errores, como vemos aquí en estas colas de alta temperatura o incluso en el pico de respuesta. Hay formas de solucionarlo y pues, si se hace con cuidado se pueden obtener señales decentes. Desde el punto de vista experimental también es muy importante considerar cómo estamos haciendo nuestras medidas. Y estas 4 curvas que tenéis ahí son 4 medidas de la misma muestra. 2 de ellas cuando estamos calentando y 2 de ellas cuando enfriamos. Lo que vemos es que podemos obtener valores muy distintos dependiendo de cómo hagamos nuestro experimento. Y desgraciadamente, estos valores más grandes, que serían los que estaríamos interesados en publicar, en convencer a una empresa para que nos compre esa muestra, esos son artefactos por no haber medido bien. Entonces, uno de los mensajes que quiero transmitir con esta charla es que es muy importante saber cómo estamos haciendo nuestras medidas, cómo funcionan estos equipos para saber si estos resultados son reales o si lo que estamos obteniendo son artefactos. Pues bien, con el tiempo que me queda, lo que quiero hablaros un poco es de los tipos de materiales que podemos estudiar. Y para eso, bueno, yo ya os he hablado del gadolinio y de hecho el material de referencia en refrigeración magnética es el gadolinio porque tiene una temperatura de Curie justo en la zona de temperatura ambiente, como podéis ver aquí. Estos son curvas de emanación en función de la temperatura, primero para campos pequeños, donde vemos claramente dónde está la temperatura de Curie, y después lo hacemos para campos más altos, donde vemos que esta transición se redondea. Si procesemos nuestros datos, vemos que hay un máximo de respuesta en la zona donde tenemos la transición, alrededor de la temperatura. Pero bien, el gadolinio no es el único material que podemos estudiar y que es interesante estudiar. Si clasificamos nuestros materiales en función de la composición, pues podemos obtener distintas figuras, por ejemplo esta que tenemos aquí, que es bastante vistosa y atrajo bastante atención porque tiene muchos colorines. En realidad, ¿qué es lo que vemos? Pues, por ejemplo, este material 3A, que está aquí bastante destacado, es el gadolinio silicio germanio. Este fue descubierto por un laboratorio en Estados Unidos, en Ames, y esto es lo que revolucionó el efecto magnetocalórico a temperatura ambiente hace aproximadamente un poco más de una década. El problema es que si clasificamos por composición nos damos cuenta que en cuanto dopamos un poquito nuestro material, pues la temperatura de transición varía muchísimo y se mezcla con muchas otras familias de materiales, algunos mejores que otros. Entonces, la clasificación de los materiales según la composición, que sería algo que le interesaría mucho a los químicos, por ejemplo, no es la óptima. Y desde mi punto de vista, lo ideal es clasificar los materiales según el orden de la transición de fase que tienen. Y ya habéis visto en vuestra asignatura de termodinámica o de física estadística que hay transiciones de fase de segundo orden o transiciones de fase de primer orden. ¿Qué diferencias hay desde el punto de vista del efecto magnetocalórico? Bien, en las transiciones de fase de segundo orden, este pico que hemos visto hace un momento es relativamente pequeño. Pero tienen una ventaja y el pico es ancho, lo que quiere decir que ese refrigerador podría trabajar en un rango amplio de temperatura si somos capaces de diseñar el sistema de una manera eficiente. Y la ventaja fundamental es que no hay histéresis térmica. Y acordaos que la histéresis siempre es una medida de pérdidas de energía.
Ejemplos de estos materiales: el gadolinio, muchas aleaciones amorfas, la mayoría de las aleaciones de alta entropía, y dentro de un momento voy a hablar de ellas. La otra posibilidad es no a la derecha de la imagen, a las transiciones de fase de primer orden, y en ese caso, ¿qué es lo que ganamos? El pico de respuesta magnetocalórica es mucho más alto, pero ocurre en un rango de temperatura extremadamente estrecho. Y eso nos complica mucho la vida desde el punto de vista de las aplicaciones, porque el refrigerador tendríamos que componerlo de muchos materiales con distintos picos uno al otro. Aparte de eso, las transiciones de fase de primer orden van a tener histéresis, y eso vamos a ver que es un problema. Y además, la mayoría de estos materiales tienen una transición de fase magnetoestructural, lo que quiere decir que necesitamos aplicar campos relativamente grandes. Si yo os digo que tengo que aplicar 5 teslas en la cocina para poder refrigerar la cerveza, pues muchos de los que habéis estado en un laboratorio usando campos relativamente grandes, os vais a dar cuenta rápidamente que si necesito usar helio líquido para poder aplicar esos campos intensos, ¿para qué necesito un refrigerador en la cocina si ya tengo ese líquido criogénico? Entonces, el mensaje que quiero transmitir aquí es que necesitamos encontrar materiales que funcionen en el rango de temperatura ambiente y además en los rangos de campos que podemos aplicar con lo que podemos tener en un laboratorio normal, es decir, imanes termales. Ejemplos: el gadolinio silicio germanio que os acabo de mencionar, aleaciones de lantano hierro silicio, las aleaciones Heusler, que están muy de moda y sirven casi para todo, y algunas aleaciones de alta entropía específicas que están abriendo una nueva vía de investigación en muchos ámbitos. ¿Cuál sería el mejor material? Pues bueno, desgraciadamente con el Zoom no soy capaz de abriros una encuesta para ver qué es lo que respondéis, pero la respuesta final es que no queremos ni transiciones de fase de primer orden ni transiciones de fase de segundo orden. Queremos estar con lo mejor de los dos mundos. Queremos una respuesta grande sin histéresis. Y para eso nos tenemos que encontrar en la zona que separa las transiciones de fase de primer orden y las de segundo orden. Es decir, tenemos que estar en la zona crítica de esa transición de fase. Pues bien, ¿qué materiales se estudian hoy en día? Quiero dedicar un par de minutos a las aleaciones de alta entropía, porque es un tema bastante prometedor. ¿Qué son estas aleaciones de alta entropía? Pues si nos fijamos en un diagrama de fase convencional, y para simplificarlo es un diagrama de fase ternario, lo habitual es estudiar composiciones cerca de las esquinas. Aleaciones basadas en hierro, en cobalto o en níquel, en algún elemento específico. Lo que se hace en las aleaciones de alta entropía es estudiar la zona central, donde tenemos una entropía de mezcla muy grande. ¿Por qué? Porque eso nos da habitualmente unas propiedades mecánicas magníficas. Y si somos capaces de combinar unas propiedades mecánicas magníficas con una respuesta funcional maravillosa, vamos a obtener quizás los mejores materiales que podamos encontrar. El estudio funcional de las aleaciones de alta entropía no está demasiado extendido. Sí hay relativamente bastantes estudios de materiales magnéticos y algo sobre materiales magnetocalóricos. ¿Y por qué no hay mucho? Bueno, porque las propiedades de estas aleaciones de alta entropía, si las comparamos con los materiales convencionales, vemos que estamos bastante por debajo. ¿Por qué? Porque la gente lo que trata de hacer es estudiar aleaciones de partida desde la zona central de este material. Y ahora lo que tratan de hacer es buscar distintas direcciones en las que deberíamos ir para encontrar nuestra respuesta óptima. Claro, eso es como buscar una aguja en un pajar. No sabemos en qué dirección tenemos que ir. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es hacer lo contrario. Vamos a partir de aleaciones que no son aleaciones de alta entropía y vamos a ir hacia el centro, hacia la zona de alta entropía. Y partimos de aleaciones que tienen las propiedades que ya deseamos. Y tratamos de optimizarlas para que se comporten como aleaciones de alta entropía.
Y eso se puede hacer, voy a ir un poquito más rápido porque tenemos que ir acabando, y cuando lo hacemos obtenemos una respuesta que es mucho mayor que las mejores aleaciones de alta entropía conteniendo tierras raras, y en este caso no tenemos tierras raras y es una mejora significativa desde el punto de vista estratégico de los materiales. Y si volvemos a la gráfica anterior, comparando con los materiales convencionales, pues vemos que esa separación que había entre las aleaciones de alta entropía y los buenos materiales convencionales desaparece cuando seguimos esta aproximación. Somos capaces de cerrar este gap que existía entre unos materiales y otros. Bueno, con esto voy a ir acercándome al final y yo creo que muchos de vosotros estáis pensando, ¿hay luz al final de este túnel? Bueno, pues yo lo que quería convenceros hoy es que el efecto magnetocalórico y la refrigeración magnética es una alternativa prometedora para obtener sistemas eficientes para la refrigeración, que los materiales ideales son los que están justo entre las transiciones de fase de primer orden y segundo orden, por lo tanto es muy importante estudiar cuáles son las transiciones de fase de nuestros materiales y que hay aplicaciones también alternativas al efecto magnetocalórico. No es solo refrigerar cerveza o vino, sino que podemos hacer aplicaciones incluso desde el punto de vista biomédico. Antes de acabar, pues siempre tengo que agradecer a los colaboradores, fundamentalmente de la Universidad de Sevilla, y muchos de los resultados que están aquí pues vienen de Chayén, Luis y Álvaro. Y también he ido citando muchos trabajos donde hay laboratorios de todo el mundo, desde Japón hasta Estados Unidos y todo lo que hay por medio. También hay gente que tiene que pagar para que nosotros podamos trabajar y esas son las agencias que tenemos aquí. Y teniendo en cuenta que hay muchos estudiantes en la audiencia, pues dejarme que dé unos breves consejos. Y con esto ya prometo que acabo. Lo primero es, no fiéis de las cajas negras. Y las cajas negras pueden ser unos equipos carísimos que ha comprado el departamento o la universidad para que se pueda medir prácticamente todo. Bueno, esos equipos van a funcionar de una manera magnífica si sabéis qué es lo que estáis midiendo y cómo funcionan. Pero lo mismo el material que vosotros estáis caracterizando no es el óptimo para medirlo en esas condiciones determinadas. Si entendéis cómo funciona esa caja negra, pues vais a ser capaces de determinar si vuestros resultados son reales o son artefactos. También es extremadamente útil combinar vuestro tema de trabajo con otros campos de investigación. Y esa multidisciplinaridad en técnicas y en ideas da pie a muchos estudios que luego la gente cita muchísimo. Y ese es nuestro pan de cada día. O sea, nosotros lo que nos importa es que la gente nos cite. Es bueno asistir a cuantas más charlas, mejor. Y bueno, incluso aunque sean de refrigeración magnética y efectos magnetocalóricos, se aprende cómo hacer las cosas y también cómo no hacerlas. Seguro que en muchas charlas vais a ver cosas que no os gustan y que podéis evitar de cara al futuro. Es muy útil discutir con colegas de otras áreas sobre problemas aparentemente muy distintos, pero que si se discuten en detalle, se encuentran puntos de conexión que dan vía a nuevas líneas de investigación y para eso es muy bueno asistir a sesiones de networking, usar todas las oportunidades de guiado y mentorizado que tienen muchas sociedades y bueno, el jefe es una de ellas, otras más, y yo creo que eso es una vía extremadamente prometedora para desarrollar vuestra carrera de cara al futuro. Y con esto, pues bueno, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier pregunta, pues estaré encantado de intentar responderla. No os prometo que pueda hacerlo. Muchísimas gracias a Victorino por esta magnífica charla que seguramente nuestra audiencia habrá disfrutado tanto como la he disfrutado yo. La verdad es que has planteado un panorama muy interesante con muchas preguntas, unas cuantas respuestas y muchas vías abiertas, ¿no? Que es algo interesante también para el estudiantado, ¿no? Sobre todo interesado en puntos hacia el futuro, ¿no? Que
que es de la manera en la que ciencia avanza, ¿no? A través de las preguntas que aún quedan abiertas. Hablando de estas preguntas, os recuerdo que podéis formular las preguntas o comentarios a través de esta sección de preguntas y respuestas. Y tenemos una, es de Manuel Gómez, y que dice: ¿qué diferencias de comportamiento puedes encontrar entre materiales nano frente a bulk y también entre materiales nanoestructurados frente a bulk? Por ejemplo, como la foto esa de SEM que ilustra lo de nanomateriales. Vale. No he entrado en la parte de nanomateriales, claro, el tiempo es limitado, pero era una de las posibilidades y había una audiencia un poquito más avanzada. Desde el punto de vista científico, el estudio del efecto magnetocalórico en nanomateriales es extremadamente interesante. ¿Por qué? Porque las características de la transición de fase cambian cuando cambiamos el tamaño característico de nuestras muestras. Entonces, incluso una temperatura de Curie, que es algo tan inocente como el cambio de ferromagnético a paramagnético, pues si cambiamos el tamaño de los cristalitos y nos vamos a escala nanométrica, vamos a conseguir que varíe hasta temperaturas mucho más bajas. Entonces, vamos a poder optimizar cuál es la temperatura de trabajo ideal de ese material. Por otro lado, no he hablado de la dependencia con el campo del efecto magnetocalórico, pero podemos controlar esa dependencia con el campo del efecto magnetocalórico si controlamos nuestra nanoestructura. Y la ventaja que obtenemos es que para campos relativamente pequeños, el material responde comparativamente más. El problema que tenemos es que cuando vamos a nanomateriales hay dos efectos. Uno es la contaminación. Muchas veces esas muestras, contaminación en un sentido amplio. Muchas veces esas muestras tienen una parte que responde desde el punto de vista magnetocalórico y otra parte muy grande, como esta plantilla de alúmina que tenemos en esta imagen, que no va a responder al efecto magnetocalórico. Entonces tenemos una parte muerta de la muestra que lo único que va a hacer es complicarnos el funcionamiento. Por otro lado, si queremos hacer un refrigerador para enfriar la comida o un aire acondicionado para poder estar a una temperatura agradable en casa, necesitamos una masa de material muy grande. Y esa masa de material no la vamos a poder conseguir usando nanomateriales. Entonces, esos son los dos problemas abiertos que tendríamos desde el punto de vista de la aplicación masiva de los nanomateriales. ¿Dónde tendrían aplicación? Pues si queremos estudiar sistemas, por ejemplo, de lab on a chip, o sea, sistemas en los que tenemos un reactor de tamaño muy pequeño, normalmente son aplicaciones biomédicas, ahí no tenemos mucha masa que refrigerar, pero queremos tener nuestros reactivos a una temperatura muy constante. Eso podemos hacerlo con nanomateriales y con una distribución de láminas delgadas de una manera inteligente, sí podríamos conseguir un sistema que estabilizase la temperatura en este nicho de aplicación. Yo no sé si eso responde tu pregunta o quieres que incida en algo más. En estas transparencias hay como para hablar durante 3 o 4 horas, dependiendo de las distintas partes que elijas. O sea, no me tentéis. Sí, bueno, supongo que sí, responde Manuel, sí, pero adelante, si no hay más preguntas. Hay alguna pregunta más, así que, pero también en relación con materiales, quizás de hecho tengan hasta un cierto punto de relación. Dice Diana Elisa Murillo Navarro, ¿podrías decirnos ejemplos de materiales calóricos en general, ya sean magneto o tal vez electrocalóricos, etcétera, con aplicaciones biomédicas? Por ejemplo, en la liberación de medicamento controlada. Como potencial, el electrocalórico desde el punto de vista biomédico creo que puede tener un poquito más de problema. Porque para el electrocalórico lo que vas a estar haciendo es aplicar un voltaje o una corriente y eso es lo que va a producir las variaciones de temperatura del material.
Claro, si tú lo que has hecho es implantar el material electrocalórico en el paciente en una zona determinada, pues le puedes poner los cables y, si te deja, aplicarle el pulso de voltaje. Pero si lo tienes en una forma un poco más distribuida para llegar a zonas más profundas, eso no podrías conseguirlo con efecto electrocalórico. Con el efecto magnetocalórico, como el campo magnético lo aplicas sin contacto, pues eso sí se podría conseguir. El problema de encontrar estos materiales magnetocalóricos para la aplicación de liberación controlada de medicamentos es que, bueno, depende de cómo de enfermo esté el paciente, te van a dejar ponerle unas cosas u otras. Si el problema que tiene no es demasiado grave, vamos a tener que buscar materiales que sean biocompatibles. Y esos materiales biocompatibles pues, nos van a limitar muchísimo. Al final vamos a estar hablando de magnetita y poco más, porque no hay muchas más cosas que estén aprobadas para la liberación de medicamentos. Si el problema que tiene el paciente es bastante grave, al final lo que vamos a hacer es inocularle partículas de algo que es extremadamente tóxico. Cualquiera de los compuestos que se usan para quimioterapia no son biocompatibles, ni mucho menos. Entonces, en esos casos, sí podríamos estudiar materiales con transición de fase de primer orden, que son los que van a tener esta variación abrupta de volumen, y con esa variación abrupta de volumen de la partícula es cuando vamos a poder liberar el medicamento. ¿Qué es lo que se me ocurre? Aleaciones Euler fundamentalmente, porque eso vamos a poder controlar de una manera bastante sencilla o relativamente sencilla la temperatura de trabajo. Se pueden conseguir en forma de láminas delgadas transiciones de fase de primer orden decentes. En forma de nanopartículas es un poquito más complicado, pero se puede llegar a conseguir. Y bueno, yo creo que esa sería una vía interesante. Desde el punto de vista de las aleaciones de alta entropía, estas últimas que he mostrado tienen un efecto similar, tienen una variación de volumen grande, y como tenemos tantos elementos, y no lo he dicho porque iba bastante rápido, estos son 5 o más elementos, todos ellos en concentraciones similares, pues bueno, ahí tenemos mucho juego para optimizar la respuesta, la transición estructural y la transición magnética donde ocurre. Esas son las ideas que se me ocurren fundamentalmente. Gracias, Victorino, por esta respuesta. Nos lanzan otra pregunta, anónima en este caso. Nos has hablado un poquito, ¿no?, a través de la pregunta anterior, de la relación con el efecto electrocalórico, pero hay otro efecto como el barocalórico. ¿Cómo compara, digamos, este efecto magnetocalórico del que hablas con este último en particular, con el barocalórico? Bueno, tenemos todos los efectos cruzados son interesantes. O sea, podemos aplicar campo eléctrico y tenemos la variación de temperatura, efecto electrocalórico, podemos aplicar campo magnético, tenemos el magnetocalórico, podemos aplicar tensiones o presiones y sería el barocalórico o elastocalórico. Desde el punto de vista práctico, la ventaja del efecto magnetocalórico, y por eso es por lo que está más desarrollado desde el punto de vista de aplicaciones, es que aplicamos la excitación sin contacto. En el caso del efecto elastocalórico o barocalórico, vamos a tener que comprimir el material a unas presiones relativamente altas. Entonces, hay prototipos de refrigeración elastocalórica y barocalórica que por ahora han tenido menos recorrido desde el punto de vista de aplicación industrial. ¿Qué es lo que creo que puede ser más prometedor de cara al futuro? Pues no usar solo presión o tensión o efecto magnetocalórico o campo magnético, sino combinar estos distintos efectos para, en distintas etapas del ciclo de refrigeración, excitar con un tipo de fuerza generalizada, con un tipo de excitación, por ejemplo, campo, y en otra parte del ciclo aplicar estas presiones o estas tensiones. Yo creo que realmente lo que al final tendremos en los dispositivos masivos será esta combinación de efectos. Entonces, en los materiales que tienen estas aleaciones Euler o estas aleaciones de alta entropía con transición de fase de primer orden,
ahí podemos tener efectos barocalóricos significativos. Entonces, encontrar materiales multicalóricos, no solo magnetocalóricos, yo creo que es la vía de cara al futuro. Y hay bastantes grupos importantes en España que están trabajando en eso, algunos muy cerca de donde tú estás. En relación con eso, bueno, también nos lanzaban de manera anónima, ¿no? Y es, tú ya nos has hablado un poco, ¿no? de algunos prototipos, ¿vale? Algunos ya tienen unos años, otros son más recientes, con lo cual tenemos una demostración, ¿no? de que esto se puede llevar a la práctica. Pero, digamos, ¿cuál es el cuello de botella a la hora de realmente mejorar estos prototipos o hacer nuevos prototipos? ¿Cómo de cerca, por decirlo de otra manera, no estamos de un producto real, que sobre todo en este ámbito que enmarcabas al principio de consumibles, ¿no? de nuestro refrigerador en casa, que es donde se va la mayor parte del gasto, ¿no? El que nos hablabas, energético? ¿Cómo de cerca estamos de tener algo en nuestras manos? Y, o dicho de otra manera, ¿no? ¿Cuál es eso? La principal limitación para llegar a eso. Bueno, limitaciones, dependiendo de con quién hables, te va a decir que la limitación es del equipo o la limitación es de los materiales. Hay una cosa que está clarísima y es lo que tenemos aquí abajo, que es que la histéresis es un problema. Y esa histéresis es histéresis térmica, no es histéresis magnética. Entonces, cuando encontramos materiales con una respuesta magnetocalórica muy grande, muchas veces esa viene asociada a que cuando calentamos el recorrido es uno y cuando enfriamos el recorrido es otro distinto. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues, bueno, tratando de encontrar composiciones adecuadas que eviten esta histéresis. ¿Por qué es importante? Porque la respuesta cíclica depende de cuánto solape esta curva de subida con la de baja. Entonces, desde mi punto de vista, eso es uno de los problemas abiertos. Otro de los problemas que hay es que los materiales van a estar trabajando en ciclos y esos ciclos hacen que el material se degrade. La degradación de los materiales con transición de fase de primer orden es bastante grande. Por eso hay que encontrar una combinación de materiales con propiedades mecánicas muy buenas y propiedades funcionales muy buenas. Y eso es algo en lo que hay bastantes grupos tratando de trabajar. No es un problema sencillo. ¿Cómo de cerca estamos del dispositivo real? Bueno, todas las empresas te dicen que ellos están listos para lanzar el sistema al mercado en cuanto el mercado esté listo para comprar. Es decir, no dicen nada. La idea que yo tengo es que no debemos estar demasiado lejos porque cada vez aparecen más pequeñas y medianas empresas dedicadas exclusivamente a este tipo de sistemas. Y ya están sacando dispositivos y sistemas con financiación que no viene solo de los presupuestos generales del Estado o no viene solo de organismos que financian la investigación básica, sino que viene de capital privado. Entonces, ha habido supermercados muy grandes, y de marca, que bueno, han hecho experimentos de transformar sus arcones de refrigeración, donde nos encontramos los congelados cada vez que pasamos por en la zona de congelados del supermercado, cambiarlos de la compresión de gases a efecto magnetocalórico y se ha encontrado mejoras significativas. El problema es que si usamos materiales con tierras raras, y por ahora hay que usarlo en la mayoría de los casos, eso es muy caro y tiene un problema estratégico. Entonces, ¿problemas que hay? Resistencia de los materiales, histéresis y coste de los. Vale, bien. ¿Hay alguna pregunta más? Animo a la gente, si no, yo me puedo poner a preguntar, no tengo inconveniente. Pero animo a la audiencia, venga, la gente más joven, a ver si alguien hace alguna pregunta. ¿No? De momento. Yo tenía una así genérica. Cuando hablas al final de tu charla, ¿no? Y bueno, ahora en relación a algunas de estas preguntas de buscar el mejor material o en particular, ¿no? Con estas aleaciones, digamos, ternarias o de entropía elevada, etcétera, etcétera, y hacer esta búsqueda, ¿no? Como digamos, la búsqueda del material adecuado. ¿Cuál es la estrategia general para hacer esta búsqueda? Me encuentro a menudo con preguntas de
del alumnado en esta naturaleza? Es decir, ¿vamos los experimentales por ensayo y error intentando composiciones y haciendo medidas? ¿O también hay una forma de simular, por ejemplo, las propiedades, de manera que esa búsqueda se pueda hacer ya de una manera inteligente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Guiando a los experimentales? ¿Cuál es el mecanismo adecuado? Porque esto es, bueno, afecta a este tipo de sistemas como puede afectar a otros, ¿no? Cuando buscas la optimización o la mejora o la emergencia, ¿no? Digamos, bueno, la emergencia, el que aparezca una nueva propiedad. Sí. Bueno, la respuesta es que depende. O sea, al principio, si uno empieza a ciegas con ensayo y error, la verdad es que las probabilidades de encontrar un buen material son extremadamente limitadas. O sea, si no, todo el mundo jugaríamos a la lotería y todo el mundo seríamos millonarios. Y a mí eso no me pasa. Entonces, ¿cómo se encuentran estos materiales muy llamativos? Con una respuesta muy importante. Pues normalmente esto ha venido de grupos de investigación que estudiaban un tipo de materiales concretos para una propiedad completamente distinta. De repente se dieron cuenta que, oye, este material tiene una transición de fase cerca de la temperatura ambiente. Y para esta aplicación en concreto necesito esa transición de fase. Vamos a probar qué tipo de respuesta tenemos. O sea, esa es una vía de encontrar materiales prometedores para una aplicación completamente distinta. Y creo que es una vía bastante útil. Una vez que uno tiene la zona donde hay composiciones que pueden ser interesantes, entonces hay dos opciones. O empieza con ensayo y error. Si son variaciones pequeñas, eso puede ser que dé lugar a algún resultado bueno. Es decir, pequeñas variaciones de composición nos van a poder delimitar la zona donde tenemos que hacer estudios más detallados. Y también podemos tratar de hacer simulaciones. El problema en este caso con las simulaciones, hay mucha gente que hace simulaciones ab initio, TFT y cosas por el estilo. Son estudios extremadamente útiles dependiendo de para qué aplicación en concreto. En este caso, estamos trabajando con cosas que dependen mucho de la temperatura. Y muchos de estos estudios de bandas a temperatura de 0 Kelvin no son extrapolables a qué es lo que sucede cerca de la Tierra. Entonces, eso es un cuello de botella que hay ahora mismo en cómo predecir el comportamiento de cualquier material desde el punto de vista magnetocalórico usando solo simulaciones de primeros principios. Porque la incorporación de la temperatura, que es algo esencial en este tipo de materiales o de propiedades, pues no es sencillo hacer. Entonces, por eso digo que para muchas áreas la simulación es una vía de conseguir dónde estudiar los materiales. Para otras, partir de una característica conocida y explorar cuál es la respuesta en otras propiedades es una vía bastante fiable. Y de cara al futuro, pues todos estos sistemas de inteligencia artificial, Big Data y similares, pues son muy, muy prometedores. ¿Cuál es el problema que hay en ese sentido? Pues todas estas simulaciones de inteligencia artificial necesitan una base de datos enorme para poder predecir cuáles son las reglas de comportamiento de los materiales que no podemos describir analíticamente. Y hoy en día, para efectos magnetocalóricos, la base de datos que hay es relativamente grande, pero quizá no lo suficientemente grande. Para barocalórico, a lo mejor un poquito menos. Y para electrocalórico, imposible. O sea, no hay datos suficientes. Entonces, dentro de unos años, pues poder usar estos sistemas de inteligencia artificial para predecir cuál será la mejor composición magnetocalórica, pues será viable. Hoy en día, si combinamos datos experimentales con simulación, se obtienen algunas líneas de trabajo que luego hay que validar experimentalmente. Otra pregunta, bueno, dos en realidad que están relacionadas. Nos pregunta Ignacio Martínez Cañabate Velo si existen prototipos o estudios publicados que apliquen la refrigeración magnética en el rango de temperatura de la licuefacción de hidrógeno.
Y en relación a esta aplicación, si el uso de imanes superconductores podría estar justificada en este caso para la aplicación de campo magnético. Voy a empezar por el final. ¿Cómo podemos aplicar el campo? Si queremos aplicar el campo para un dispositivo pequeño, o lo aplicamos con imanes permanentes o la aplicación no va a funcionar. O sea, yo no puedo proponerle a nadie que tenga un imán superconductor en su casa. Si vamos a hacer algo a gran escala, por ejemplo, nosotros aquí los sistemas de refrigeración que tenemos es cada uno tiene su aire acondicionado y se acabó. Y los sistemas de calefacción también lo mismo. Hay sitios, por ejemplo en Rusia, donde calientan en una central térmica el agua y esa es la que distribuyen por todos los edificios de un cierto distrito para la calefacción en invierno. Si hacemos algo similar para la refrigeración, ahí, por leyes de escala, sí es eficiente económicamente el usar imanes superconductores. Es decir, dependiendo de la aplicación, un imán superconductor puede ser la solución. Desde el punto de vista de la licuación de helio o la licuación de hidrógeno, pues probablemente vamos a necesitar usar también imanes superconductores. Y la relación coste-beneficio sale beneficiosa cuando usamos esos imanes superconductores. De hecho, muchas de las líneas de trabajo que hay hoy en día son para el uso de la refrigeración magnética para la producción de hidrógeno licuado. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es claramente un vector energético de cara al futuro. Se está tratando de usar cada vez más en el transporte, probablemente no en el coche para llevarnos de casa al trabajo, pero sí en el transporte marítimo. Incluso hay líneas de trabajo bastante importantes dentro del transporte aéreo y hay empresas españolas involucradas en eso. Y bueno, hay muchos materiales que trabajan en ese rango de temperaturas, en el rango de hidrógeno líquido. Está en la fase del AVES, que bueno, la presidenta del jefe hace unos años estuvo trabajando junto con nosotros en el estudio de las transiciones de fase de esos materiales. Y algo muy similar se ha publicado recientemente, esos mismos materiales usados para la licuación de hidrógeno. Hay otras aleaciones que son aleaciones de alta entropía a esas bajas temperaturas, pero la mayoría de estos materiales incluyen tierras raras. Entonces, uno de los retos importantes que hay hoy en día es evitar estas tierras raras para evitar depender fundamentalmente de un país, en este caso es China, porque si decide que deja de suministrar estas tierras raras al resto del planeta, pues nos vemos con un problema, como nos podemos ver con la distribución de gas en estos días en algunas zonas de Europa. Sí, y bueno, y si puedo comentar, ¿no? En relación también al margen de el tema geoestratégico, digamos, tampoco son del todo sostenibles medioambientalmente hablando, ¿no? A la hora de cómo la extracción o eso por una parte y luego por otra, exacto, que la propia gente, ¿no? Que se dedica a esta extracción a veces pues trabaja en condiciones bastante deplorables. Entonces hay todo este aspecto, ¿no? Desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible, de ir un poquito a buscar alternativas a las tierras raras. Sí, de hecho, en esa línea hay países que no son China, por ejemplo España, donde hay yacimientos de tierras raras que no se explotan precisamente por el daño medioambiental que podría causar esa explotación si no se hace bien. Y no solo en la minería siempre es un problema, dependiendo, aquí cerca de Sevilla tuvimos un desastre medioambiental, no era por tierras raras, pero era por temas relacionados con la minería. Entonces, siempre, bueno, el que produzcan otros es una ventaja, lo que pasa es que conviene que produzcan otros de una manera distribuida. Claro, sí, sí, sí. No sé si los asistentes y tú mismo, Vitorino, tenéis acceso al chat, porque precisamente se había colgado un artículo justo en Nature Communications muy reciente, de ahora de 2022,
de que fases precisamente veladas. iba un poco a ilustrar el aspecto con la pregunta anterior, ¿no? de la licuación de hidrógeno, ¿no? Justo para este caso concreto, o sea que si alguien más lo quiere leer, está hot off the press, digamos. Bueno, llevamos media horita aquí buena de preguntas, creo que han surgido unos temas muy interesantes. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Antes de, vamos a exprimir todo lo que podamos aquí la oportunidad, ¿no? Al profesor Victorino Franco. ¿Alguien más quiere hacer alguna cosa? Sí, uy, mira, uy, sí, ¿para qué habré preguntado? Estupendo. Sí. Manuel Gómez abre aquí otro importante melón. ¿Y qué hay de los materiales 2D? Uf, La pregunta se formula así, sin más. claro. Vale. Trataré de hacer una respuesta seria a pesar de... Porque el problema de los materiales 2D puede ser también análogo al de los nanomateriales. A lo mejor la cantidad de respuesta que podemos tener pues no va a ser tan grande como lo que podríamos tener con materiales un poquito más convencionales. Quizá la mezcla de distintas propiedades puede ser beneficiosa en algún momento. O sea, si tratamos de combinar la respuesta eléctrica con la respuesta magnética que pueden tener estos materiales 2D, pues a lo mejor se puede encontrar algún nicho de aplicación en el que este tipo de sistema fuese interesante. Por ejemplo, hace ya unos años hubo unas simulaciones sobre efecto magnetocalórico en sistemas cuánticos. Eran desarrollos teóricos, pero se conseguían unas respuestas extremadamente interesantes. El problema es que nadie ha sintetizado esos materiales después. Entonces, hay una dificultad en este tipo de estudios, y es que normalmente hoy en día, estos estudios están muy dirigidos hacia la industria. O sea, si no somos capaces de producir o de decir que nuestro material va a ser útil para algo, es muy difícil conseguir financiación para hacer este tipo de investigaciones. Entonces, a lo mejor los materiales 2D, desde el punto de vista magnetocalórico, estudiarlo en un centro de investigación donde se dediquen al efecto magnetocalórico no sería lo ideal. Sería más óptimo que gente trabajando en materiales 2D explorase en algunos materiales específicos cuál podría ser su respuesta magnetocalórica. Por ejemplo, hace unos años a mí me sorprendió mucho que un trabajo sobre skirmions, que eso no tiene nada que ver con el efecto magnetocalórico, aparentemente, pues citaba nuestros trabajos sobre leyes de escala en efecto magnetocalórico. ¿Por qué? Porque se pueden usar estos estudios de efecto magnetocalórico para caracterizar la concentración de estos skirmios que no van a servirnos para refrigerar, nos van a servir para almacenar información de una manera eficiente. Entonces, este cruce de temas aparentemente inconexos pues, puede ser útil a veces para algunas aplicaciones, a veces para el aprendizaje de cómo se pueden estudiar los materiales desde un punto de vista completamente distinto. Ignacio Martínez Cañabate Velo nos vuelve a hacer alguna pregunta. Nos dice si existe alguna biblioteca magnetocalórica que recoja los distintos datos en función de la temperatura y el campo, puesto que aparentemente es complicado de encontrar en bibliotecas de propiedades termodinámicas convencionales. Bueno, hay algunas librerías donde la gente está empezando a volcar datos. La fuente fundamental cuando hacemos un trabajo de revisión bastante extenso que hicimos hace unos años, pues no fue irnos a bases de datos estrictas, sino que nos fuimos a bases de datos bibliográficas y nos tuvimos que poner a buscar prácticamente artículo por artículo, porque el problema es que habéis visto que la respuesta magnetocalórica depende de cuánto campo aplico. Y eso es algo que no he comentado porque ya estaba sin tiempo. No es directo, no es sencillo
comparar la respuesta para distintos valores de campo. Las interpolaciones y extrapolaciones lineales que mucha gente hace no son válidas. Entonces, esas comparaciones de valores hay que tener mucho cuidado cómo se hace, y todo el mundo publica los valores para el mayor valor de campo que puede conseguir en su laboratorio. Entonces, la gente más pobre pues publica para 1,5 Tesla, que eso significa que es aplicable en un dispositivo. Los que van sobrados de equipo pues publican para 9 Tesla y no publican los datos intermedios. Entonces, la comparación es difícil y el problema es que estos datos están muy dispersos. No hay una respuesta única y no hay un sitio único donde se pueda encontrar. Parece que con el tema de los skirmions has abierto ahora un nuevo melón interesante, porque ahora tenemos una pregunta de Diana Elisa Murillo Navarro, ¿no? Que nos dice qué es lo que se usa en concreto de los estudios en materiales magnetocalóricos para el tema de los skirmions. Sí, pues eso es precisamente lo que tenía por aquí abajo, y no os preocupéis que no voy a entrar. Si estudiamos las transiciones de fase, si tenemos una transición de fase de segundo orden, lo que vemos es que aparecen curvas maestras o curvas universales. Es decir, si reescalamos los datos que tenemos en función del campo y de la temperatura de una manera un poquito sofisticada, conseguimos que todas nuestras superficies de datos se colasen en una única curva, en un único pico. Entonces, esas distorsiones con respecto a la ley de escala, pues puede venir por distintos efectos, o porque tenemos un material que no es ideal, es decir, que tenemos impurezas, o incluso si tenemos un material perfectamente sintetizado, porque hay unas alteraciones a esa transición de fase. Entonces, lo que hacían estos compañeros, no era en colaboración con nosotros, lo hicieron independientemente, que es lo que fue más sorprendente. Lo que hacían era ver cómo, dependiendo de la concentración de skirmions que había a distintas temperaturas, esta separación con respecto a las leyes de escala se hacía más y más relevante. Entonces, lo que se encontraba es que esas distorsiones en la curva universal daban información de la concentración de skirmion en función de la temperatura. Si tienes más interés, me mandas un correo electrónico y te mando bibliografía sobre el tema. No recuerdo el nombre de quien preguntó. Sí, Diana. Diana. Bueno, tus datos los datos de contacto de Victorino estarán en la propia web del Jefes, o si no puedes googlear su nombre y encontrarás algo. ¿Hay alguna pregunta adicional? Sí, Carlos Sánchez te pregunta, ¿cómo se explica desde el punto de vista de la mecánica estadística el aumento y disminución de la temperatura en función del campo H? Porque desde el punto de vista de la entropía, como explicaste antes, dice Carlos que se puede ver poco intuitivo. Hombre, yo desde el punto de vista de cómo de intuitivo se ve, yo creo que es más fácil verlo desde el punto de vista de la entropía, porque la entropía al fin y al cabo es una medida del orden o el desorden que tienes. Entonces, cuando tú hablas de compresión y expansión de gases, lo que estás viendo es las distintas posibilidades, los distintos estados disponibles que tienen las moléculas que hay en el sistema. Entonces, estás concentrándolas más, hay menos espacio disponible, o las liberas más, hay más desorden, más espacio disponible. Desde el punto de vista magnético, tú no juegas con el volumen, estrictamente hablando, de ese gas, sino lo que estás haciendo es ordenar y desordenar los momentos magnéticos. Es decir, estás cambiando esa entropía. Desde el punto de vista intuitivo, yo eso lo veo mucho más sencillo que plantear la función de partición y a partir de ahí empezar a hacer cálculos. Se puede hacer. Tengo unas cuantas transparencias por ahí escondidas que tampoco voy a enseñar, pero las derivadas de la función de partición, salvo que estés trabajando en física estadística, pues son menos intuitivas que el hablar de se me desordenan los momentos y como la entropía se tiene que mantener constante, pues tengo que compensar el desorden de una parte del sistema con el orden de otra parte del mismo.
Mm. Yo aprovecho aquí para felicitarte también por ese vídeo que presentabas al principio en relación con esta explicación, porque me ha parecido extremadamente didáctico, realmente, y te felicito por ello, ¿vale? Gracias. Am, llevamos un buen tramo aquí de preguntas. Si hay alguna pregunta adicional, ¿se habla ahora o se empieza ya casi a callar para siempre? Am, Podríamos seguir preguntando, pero si no Sí, hay... si no, mi email lo ha puesto Sí, email de Julia en el Victorino, chat. correcto, sí, Sí, está publicado en el chat, sí. entonces, vfranco, bueno, todo junto, @us.es, sí, ¿vale? pues si alguien quiere cualquier cosa particular, pues me mandáis un correo y lo vemos. Exacto. Muy bien. Si no, bueno, aprovecho también para hacerte un poco de publicidad, ya que hablábamos, ¿no? De, bueno, tendrás innumerables cosas por ahí que tú mismo puedes anunciar, pero en particular estaba yo hoy repasando y simplemente la charla, ¿no? Que tienes tú de Distinguished Lecturer, creo que está, por lo menos hay algo explicativo en la propia web de la IEEE y contiene algunas de estas cosas que hemos tratado, o sea que se puede, para que la gente lo repase con más detalle y evidentemente esta charla que estará, digamos, subida a YouTube en breve a lo largo de esta semana y bueno, pues para posterior consulta también. No veo que haya ninguna pregunta adicional, así que si me permitís, pues aprovecho ya para dar por concluida esta charla, dando las gracias una vez más al profesor Victorino Franco por esta charla. Espero que haya sido del agrado de la audiencia, especialmente esa audiencia más joven, que espero que aparte de recoger este tema, ¿no? Llevarse unas cuantas ideas, no recoja también parte de esta idea respecto al efecto magnetocalórico y las oportunidades que presenta en el ámbito de refrigeración más eficiente y al mismo tiempo más sostenible, medioambientalmente hablando, pero también algunas de estas ideas que recoges al final, ¿no? En tus conclusiones de cara a la gente más joven, ¿no? De herramientas, ¿no? que puedan tener para poder, bueno, pues, tener curiosidad y despertar la curiosidad. Y bueno, pues aquí tienen un amplio rango de materiales en los que pueden trabajar. Supongo que habrá algunos y algunas que después de haber oído esto estén considerando sus futuros trabajos de fin de grado o quizás trabajos de fin de máster. Y mira, tenía pensado esto y quizás ahora descubro que realmente la materia condensada es un universo de oportunidades también. Muchísimas gracias una vez más. No sé si quieres decir algo para acabar o... No, gracias por la invitación y gracias a todos los que habéis asistido y bueno, a vuestra disposición para lo que haga falta. Muy bien, pues gracias a ti y bueno, un abrazo virtual a los asistentes. Muchas Adiós. gracias.